Tenía la placa, las credenciales y el rango. Pero bastó una mirada equivocada para que todo eso desapareciera. Era martes por la mañana, poco después de las 10:15. El vestíbulo del Centro de Negocios Alameda, en San Diego, lucía como siempre, frío, neutral, cuidadosamente impersonal. Sillones grises alineados como soldados, plantas falsas intentando dar vida a un espacio que no la tenía, y un mostrador atendido por una recepcionista cuya energía se diluía entre el teclado y sus propios pensamientos. Nicolás Ramírez cruzó las puertas de cristal con una confianza tranquila. De ascendencia argentina, agente federal desde hacía más de una década, era el tipo de hombre que caminaba sabiendo a dónde iba y por qué. Vestía con sobriedad, jeans oscuros, una camisa bien planchada, un maletín al hombro y un auricular Bluetooth apenas visible en su oído derecho. No era un intruso. Era un hombre en misión oficial. Se detuvo a unos metros del mostrador, revisó su teléfono y comenzó a murmurar en voz baja, casi imperceptible para quien no estuviera prestando atención. No levantó sospechas, al menos no debería haberlo hecho. Pero Amber Collins, una nueva asistente administrativa en una de las oficinas del cuarto piso, no lo vio como un profesional. Lo vio como una amenaza. Quizás fue su expresión seria, su postura firme, su tono bajo. O tal vez, simplemente, fue su color de piel y el hecho de que no encajaba en el molde habitual de los que entraban allí. Sin preguntarle nada, sin acercarse siquiera, marcó a seguridad. «Hay un hombre en la entrada, actuando de forma sospechosa», dijo con voz firme pero nerviosa. Nicolás no lo sabía aún, pero esa llamada, desprovista de contexto, iba a cambiar su día. Iba a poner a prueba no solo su profesionalismo, sino su dignidad. Porque en menos de 5 minutos, lo tratarían como a un sospechoso más. Y nadie se detendría a preguntar quién era en realidad. Nicolás respiraba con calma, sus ojos se movían rápido mientras deslizaba el dedo sobre la pantalla de su teléfono. Repetía en voz baja los datos de un informe que debía presentar en minutos. Su rostro reflejaba concentración, no ansiedad. Estaba haciendo lo que hacía todos los días, preparar el terreno antes de una reunión delicada. Desde su auricular, la voz del agente supervisor le había confirmado, objetivo potencialmente vinculado a actividades irregulares. Estás autorizado a observar y coordinar con Carolina cuando llegue. Procede con normalidad. Normalidad. Pero en ese vestíbulo de mármol blanco y aire reciclado, la normalidad estaba a punto de fracturarse. Amber, desde su silla de recepción, no podía apartar los ojos de él. Era su segunda semana en el edificio, su primer empleo real después de graduarse, y llevaba consigo el peso invisible del miedo aprendido. Vio a un hombre solo, hablando por un auricular, sin mirar a nadie, con la espalda erguida y sin señales claras de estar allí por negocios. En su mente, esa era razón suficiente para levantar sospechas. No se preguntó si el maletín era profesional o si el hombre llevaba identificación visible. No le cruzó por la cabeza que quizá tenía una cita con alguno de los ejecutivos de su propia empresa. Tomó el teléfono. Su tono era contenido, casi fingiendo calma. «Sí, hola, ¿seguridad? ¿Hay alguien en el vestíbulo?» «No, no ha hecho nada, pero parece raro. Anda de un lado a otro, hablando solo. ¿Pueden revisar?» Del otro lado, la respuesta fue rápida y eficiente. Pero con un pequeño cambio, la frase persona actuando de forma sospechosa se convirtió, en boca del operador, en posible individuo en comportamiento irregular dentro de propiedad privada. Era suficiente para que el protocolo se activara. Mientras tanto, Nicolás, ajeno al huracán que se estaba formando, abría un archivo cifrado y lo revisaba por tercera vez. Revisaba también sus notas mentales. Fecha, hora, nombre del contacto, antecedentes del objetivo. Todo debía estar alineado. En ese tipo de operaciones, los errores no se permitían. Y menos aún, los retrasos. No notó cómo Amber lo miraba por el rabillo del ojo. No notó el silencio extraño que comenzaba a formarse a su alrededor, como si el vestíbulo mismo hubiese empezado a contener la respiración. Tampoco supo que, a 2 calles de distancia, una patrulla de la policía de San Diego giraba la esquina con destino al lugar donde él, un agente federal con más de una década de experiencia, estaba por ser tratado como si no tuviera nombre, ni historia, ni derecho a estar donde estaba.
Eran las 10:21 de la mañana. Faltaban exactamente 2 minutos para que todo cambiara. Nicolás no llegó a ese vestíbulo por accidente. No fue suerte, ni enchufe, ni azar. Cada paso que lo llevó hasta allí fue tallado con esfuerzo, con noches en vela, con años donde el silencio fue más frecuente que la compañía, y el compromiso pesaba más que cualquier sueño. Había nacido en La Plata, Argentina, en un barrio donde los inviernos dolían más por la humedad que por el frío, y donde las oportunidades se medían en gramos de voluntad. Su madre, Marta, era enfermera, su padre, un electricista que murió en un accidente laboral cuando Nicolás tenía apenas 8 años. Desde entonces, Nicolás supo que si quería algo, tendría que ganárselo 2 veces, una para merecerlo, y otra para que alguien se lo permitiera. A los 19 años, viajó solo a Estados Unidos con una beca de estudios que ganó a fuerza de notas perfectas y profesores que apostaron por él. Criminal Justice en la Universidad Estatal de San Diego. Allí aprendió no solo teoría y leyes, sino también cómo era cargar con un acento que delataba su origen en cada palabra, cómo era tener que explicar quién era sin que nadie preguntara. Mientras sus compañeros salían los fines de semana, él trabajaba como mozo en un restaurante, y por las noches estudiaba para los exámenes de ingreso al programa de inteligencia. Su hoja de vida empezó a llenarse de pequeños logros, trabajos temporales, entrenamientos, simulacros. Pero lo que realmente le abrió las puertas fue su constancia. No era el más rápido, ni el más fuerte. Pero sí era el que no se rendía. Cuando finalmente ingresó a un programa de formación para aspirantes a analistas de campo, ya era claro que tenía algo especial, una intuición quirúrgica, una habilidad para leer a las personas, para detectar el miedo, la mentira, la duda. Se ganó el respeto, pero nunca el beneficio de la duda. Siempre tuvo que probarse más que los demás. 10 años después, ya era uno de los agentes más valorados del sur de California. Condecorado en 3 ocasiones por intervenciones delicadas. Participó en operaciones encubiertas, rastreos de contrabando, infiltraciones en redes de trata. Nunca falló un informe. Nunca dejó un cabo suelto. Y jamás comprometió su integridad. Sin embargo, Nicolás también sabía que todo lo que había construido podía deshacerse con un malentendido. Que una sola mirada equivocada podía reducirlo a un hombre sospechoso sin contexto. Que su piel, su acento, su sola presencia en lugares demasiado elegantes para su historia, podían bastar para encender alarmas donde no había fuego. Y, por eso, esa mañana, cuando llegó al centro de negocios Alameda, caminó con postura firme, con el maletín colgado al hombro, con su auricular en el oído derecho, con cada paso medido. Porque sabía que ser impecable no era una opción, era una necesidad. Lo que no sabía era que, incluso con la placa en el bolsillo, incluso con la ley de su lado, aún podía ser reducido a una amenaza por alguien que nunca escuchó su nombre, ni le preguntó qué hacía ahí. Nicolás aprendió a vivir con la ausencia. Desde muy joven, entendió que había cosas que no volverían. Como la voz de su padre llamándolo desde la cocina. O el olor a café con leche y pan casero que su madre preparaba cada domingo, incluso cuando no había mucho que poner sobre la mesa. Cuando su padre murió, su madre se convirtió en todo, en abrigo, en escudo, en brújula. Ella trabajaba turnos dobles en el hospital, llegaba con los tobillos hinchados y los ojos cansados, pero siempre le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Siempre le hacía sentir que valía la pena seguir. Y cuando él se fue a Estados Unidos, con la beca metida en un sobreplastificado y el corazón partido entre el orgullo y la culpa, ella le dijo: «Prométeme una cosa, hijo. No dejes que este mundo te haga duro. Ser fuerte no es lo mismo que ser frío». Él prometió. Pero no fue fácil. Los años lo cambiaron. La distancia también. Cada videollamada con su madre era un respiro, pero también una punzada. Veía en su cara las arrugas nuevas, la soledad en su sonrisa. Y aunque juraba volver en cada Navidad, muchas veces se quedaba trabajando porque alguien más no podía hacerlo. En su escritorio, Nicolás guardaba una carta escrita a mano. Era de su madre. Una carta vieja, doblada en 4 partes, con la tinta un poco corrida por una lágrima que él no quiso admitir que había derramado. En esa carta, ella le decía cuánto lo extrañaba, lo orgullosa que estaba, y le recordaba algo más. No importa hasta dónde llegues, hijo. Nunca olvides de dónde venís.
Y no dejes que nadie te haga sentir que no mereces estar ahí. Fue esa carta la que sacó del bolsillo interno de su chaqueta el día que recibió su primera amenaza seria en una operación encubierta. Y fue también esa carta la que llevaba en su mochila ese martes por la mañana, mientras esperaba en el vestíbulo. Porque, aunque vestía traje, aunque tenía una credencial federal, aunque hablaba con soltura entre agentes y fiscales, seguía siendo el chico de La Plata que aprendió a defenderse solo. Seguía siendo el hijo de Marta. Y seguía prometiéndose que, pasara lo que pasara, no dejaría que el mundo lo volviera de piedra. San Diego, martes, 10:17 de la mañana. El vestíbulo estaba inundado por esa luz blanca y plana que tienen todos los edificios modernos. Fría. Imparcial. Como si quisiera borrar las emociones humanas que se filtraban en el espacio. Nicolás estaba de pie junto a una de las macetas decorativas, el maletín de su laptop colgado del hombro, los auriculares inalámbricos puestos. Deslizaba el pulgar por su teléfono, revisando el PDF del informe de vigilancia que debía presentar esa mañana. De vez en cuando murmuraba algo, muy bajo, apenas audible. Su postura era firme, pero relajada. Un hombre concentrado en lo suyo. Ajeno a las miradas que empezaban a posarse sobre él. Desde el mostrador de recepción, Amber Collins, una joven que aún no aprendía a distinguir lo que era diferente de lo que era peligroso, lo observaba con una mezcla de incomodidad y prejuicio mal digerido. No lo conocía. No estaba en su lista de visitas programadas. Y no había hecho nada particularmente raro, salvo no encajar en su idea de lo que debería verse normal. ¿Conoces a ese tipo?, le susurró a su compañera, sin dejar de mirar a Nicolás. Ni idea. ¿Preguntaste?, respondió la otra, sin levantar la vista de su computadora. Amber no preguntó. Marcó directamente a seguridad del edificio. Hola, sí. Hay un tipo aquí, está, no sé, actuando medio raro. Hablando solo, caminando por ahí. Ropa oscura, auriculares, mirando mucho el teléfono. No sé, puede ser nada, pero por las dudas. Usó una frase clave. Comportamiento sospechoso. Eso fue todo lo que necesitó la operadora para pasar la llamada a la policía local. 10:22 de la mañana. La patrulla giró hacia el estacionamiento del edificio. Dentro, los oficiales Travis Blake y Lucía Navarro repasaban mentalmente el protocolo. ¿Qué tenemos?, preguntó Blake. Hombre hispano, unos 30 y algo. En el vestíbulo. Solo. Auriculares. No parece agresivo, pero la recepcionista dijo que podría estar investigando el lugar. ¿Investigando?, repitió Blake, con ese tono que ya sonaba como si se preparara para algo más grande de lo que era. Es una forma elegante de decir que no le gustó cómo se veía, respondió Navarro, sin emoción. Ella ya había visto esto antes. Varias veces. Ambos bajaron del coche. Blake se ajustó el cinturón del arma. Navarro miró a través de las puertas de vidrio y vio a Nicolás aún allí, consultando su teléfono. Ajeno. Tranquilo. Entraron con paso decidido. Señor, ¿puede hablar con nosotros un momento? La voz de Blake cortó el murmullo tenue del vestíbulo. Nicolás levantó la vista. Primero confundido, luego alerta, pero no temeroso. Por supuesto. ¿Pasa algo? ¿Podría alejarse de la pared? Manos visibles. Nicolás parpadeó. Estoy con la agencia. Tengo una reunión programada. ¿Agencia de qué? FBI. Hubo un segundo de pausa. Blake lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Tiene identificación? Sí, dijo Nicolás, con calma, alcanzando el bolso. No mueva la mano. Ordenó Blake, más fuerte ahora. Navarro tensó la mandíbula, pero no dijo nada. Aún. Nicolás detuvo su mano a medio camino, el corazón palpitando fuerte, pero el rostro impasible. Estoy sacando mis credenciales. Ponga el bolso en el suelo. Ábralo lentamente. Nicolás obedeció sin discutir. Se agachó. Desabrochó. Abrió. Mi placa está en el bolsillo lateral. Puede tomarla usted mismo. Los segundos se volvieron pesados. El aire, más denso. Navarro se agachó. Revisó. Sacó el estuche. Lo abrió. Placa federal.
Identificación. Todo en regla. Se incorporó lentamente, con la placa aún en mano. Miró a su compañero. Es legítimo. Blake frunció el ceño, pero no cedió. Aún tenemos que confirmar. Nicolás los miró, aún arrodillado en el suelo. Pueden llamar a la agente Carolina Ruiz. Oficina de campo del FBI en San Diego. Estoy aquí bajo sus órdenes. Nadie marcó. Navarro miró al mostrador. Amber se encogió, incómoda, pero no dijo nada. El silencio era ya una sentencia. Si no se opone, por protocolo necesito que se siente en el suelo. Manos visibles. ¿Sentarme en el suelo? Repitió Nicolás, incrédulo. Por favor. Y él lo hizo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía que, en ese instante, la calma era más poderosa que la razón. Se sentó, con la espalda recta y las palmas apoyadas. Desde ese ángulo, mirando hacia arriba, el mundo parecía más lejano. Pero lo que más dolía no era eso. Era la mirada de desconfianza. La sospecha injustificada. El juicio antes de la voz. Arriba, en el cuarto piso, el ascensor se puso en marcha. Y en ese ascensor, con un café en la mano y una carpeta en la otra, venía la única persona que sabía exactamente quién era Nicolás Ramírez. Sentado en el suelo, Nicolás respiró profundo. No había enojo en su rostro, no todavía. Solo una quietud medida, casi quirúrgica. Como alguien que ya había entrenado esa paciencia una y otra vez. Mientras los oficiales murmuraban sobre radios que no usaban, mientras la recepcionista evitaba su mirada, mientras la tensión seguía creciendo sin razón. Su mente se fue, solo por un momento. Volvió a su primer día como cadete. La academia en Huántico. El sudor bajo la camisa durante una simulación de interrogatorio. La voz ronca de su instructor gritándole en inglés con acento del sur. You better learn to control your face, Rodríguez. Out there, you lose your cool once and it's over. Nicolás había asentido, apretando los dientes. No era Rodríguez. Era Ramírez. Pero en ese momento no corrigió. Solo tragó saliva y siguió. Luego pensó en su padre, en Córdoba, en la carpintería, limpiándose las manos con un trapo lleno de aserrín. No te van a dar nada, Nico, le había dicho una vez. Vas a tener que ganártelo todo. Hasta el aire. Tenía razón. Cada avance, cada ascenso, había venido con el doble de esfuerzo, con la necesidad de probar que sí sabía, que sí pertenecía, que no era una cuota, que no era un error. Volvió al presente con un parpadeo lento. El mármol frío bajo sus jeans. La tensión en el cuerpo del oficial Blake. Navarro ahora callada, pero observando. Y entonces le cruzó un pensamiento tan simple que casi le dolió. Tanto que costó llegar hasta acá, y mírame. En el suelo. Otra vez. Por cómo se ve. Por cómo suena. Por cómo alguien lo percibió. La parte más jodida, pensó, es que no me sorprende. No se movió. No dijo nada más. Solo esperó. Porque había aprendido que a veces, en este país, incluso la verdad necesita refuerzos para ser escuchada. Y justo cuando parecía que el silencio iba a explotar en algo peor. El ascensor hizo «din». El sonido del ascensor resonó con un eco claro, cortando el aire denso del vestíbulo como un cuchillo afilado. Los tres miraron hacia la puerta metálica que se deslizaba lentamente, dejando salir a una mujer cuyo paso tranquilo parecía absorber la tensión a su alrededor. Carolina Ruiz apareció con la elegancia natural de quien sabe exactamente quién es y qué representa. Su traje azul marino impecablemente planchado contrastaba con el ambiente frío y estéril del lugar, y sus ojos castaños buscaron de inmediato la fuente del conflicto. Al verla, Nicolás sintió un ligero alivio, como si la presencia de alguien que realmente entendía su mundo pudiera romper aquella barrera invisible que lo mantenía atrapado en el suelo. Ella frunció el ceño al notar la escena, un hombre sentado en el suelo con las manos a la vista, dos oficiales a su lado en postura firme, y la recepcionista observando desde atrás, nerviosa y a la defensiva. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Carolina, su voz firme pero cargada de autoridad. Blake se aclaró la garganta, tratando de justificar la situación, pero antes de que pudiera hablar, Carolina continuó,
sin dejar espacio a excusas. Este es el agente especial Miguel Ramírez. Está aquí en misión oficial, con toda la documentación en regla. Nicolás levantó la mirada y asintió ligeramente, reconociendo la fuerza que traía Carolina con ella. Esa fuerza que solo da la confianza en uno mismo y en la verdad que se porta. Carolina se acercó a Nicolás, tendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse. Él la tomó sin dudar, sintiendo el contacto como una conexión que le devolvía algo de dignidad perdida. Los oficiales retrocedieron un paso, claramente incómodos al saber que estaban bajo la mirada de alguien que no solo conocía el protocolo, sino que podía hacer que se respetara. ¿Por qué estaba sentado en el suelo?, preguntó Carolina, con un tono entre pregunta y reproche. Blake dudó, y finalmente admitió que actuaron por una llamada anónima y por protocolo, sin verificar previamente la identidad de Nicolás. Carolina negó con la cabeza, una mezcla de frustración y tristeza en sus ojos. Lo que debería haber sido una simple verificación se convirtió en un acto de sospecha infundada. Esto no debería pasar, no así. Nicolás la miró y supo que en ese momento no estaba solo. Que alguien estaba dispuesto a luchar por él, incluso contra la ignorancia y el prejuicio. Gracias, Carolina, murmuró con sinceridad. Ella sonrió con suavidad, consciente del peso que tenían esas palabras en ese lugar y en ese momento. Vamos a asegurarnos de que esta situación se maneje correctamente, respondió. Nadie debería ser tratado como sospechoso solo por cómo se ve o habla. Mientras Carolina hablaba, Nicolás se puso de pie, recuperando la compostura que parecía haberse diluido en esos largos minutos de tensión. En ese instante, el vestíbulo dejó de ser un lugar frío y distante, para convertirse en un escenario donde la verdad y la justicia encontraban su espacio, aunque fuese por un momento breve. Los oficiales Blake y Navarro intercambiaron una mirada incómoda. La presencia de Carolina les recordaba que su actuación no había sido la más acertada, pero la mezcla de orgullo y terquedad les dificultaba admitirlo. Blake, visiblemente frustrado, apretó los puños y se pasó la mano por el cabello, tratando de recomponerse. Navarro, más callada, miraba al suelo, consciente de que la tensión se disipaba, pero que las consecuencias aún no. Amber, la recepcionista, se adelantó tímidamente, con la voz entrecortada. Yo, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, dijo, evitando mirar directamente a Nicolás. Él la miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Entiendo que tengas miedo, respondió suavemente, pero todos merecemos respeto, especialmente cuando hacemos nuestro trabajo con honestidad. Amber asintió lentamente, visiblemente afectada por sus palabras. Era la primera vez que alguien le hablaba con tanta calma después de que su alerta desencadenara todo. Carolina, tomando el control de la situación, se dirigió a Blake y Navarro con firmeza. Esto debe ser un aprendizaje para todos. El prejuicio y la sospecha infundada no tienen lugar en el servicio público. Lo que vimos aquí hoy no es solo una falla profesional, sino una herida para alguien que confió en ustedes. Blake respiró profundo, finalmente bajando la guardia. Tiene razón, señora. No debimos actuar sin confirmar. Pido disculpas. Navarro asintió en silencio, claramente arrepentida. Nicolás observó la escena, su corazón un poco más ligero, pero sabiendo que este tipo de momentos eran solo un reflejo de una realidad mucho más amplia. Carolina se volvió hacia él, con una mirada que mezclaba respeto y apoyo incondicional. No estás solo en esto, Miguel. Lo que importa es cómo seguimos adelante. Miguel asintió, sintiendo un renovado sentido de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad y la justicia parecían estar de su lado. Mientras se preparaban para salir del vestíbulo, la atmósfera había cambiado. La tensión se había disipado, reemplazada por una calma profunda y la promesa de que, aunque el camino sea duro, nunca estaría solo en la lucha. Después de la disculpa, Nicolás se levantó con cuidado, ajustándose la camisa y recogiendo su bolso. El silencio en el vestíbulo se sentía diferente, como si el aire pesado se hubiera despejado de repente. Carolina caminó a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso y firme. Nicolás sabía que, a pesar de lo ocurrido, contaba con aliados que realmente creían en él. Mientras salían del edificio, Miguel respiró hondo y dejó escapar una sonrisa tenue. Esto no es la primera vez, dijo con voz baja,
pero cada vez duele menos. Es como si aprendiera a cargar ese peso sin dejar que me hunda. Carolina asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Has luchado mucho para estar donde estás. Lo importante es que sigas demostrando quién eres, no lo que otros creen que eres. Ese día, Nicolás volvió a casa con una mezcla de emociones, frustración, tristeza, pero también determinación. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no podía dejar que los prejuicios definieran su vida ni su trabajo. Días después, recibió un mensaje inesperado de Amber, la recepcionista, pidiendo disculpas y ofreciendo una conversación para entender mejor. Nicolás aceptó. Para él, ese gesto era un pequeño paso hacia un cambio mayor, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras tanto, en su trabajo, Nicolás redobló esfuerzos. Su pasión por proteger a los demás y su dedicación incansable no tenían límites. Cada desafío, cada obstáculo, solo fortalecía su espíritu. Sabía que su historia era mucho más que un momento difícil en un vestíbulo. Era la historia de un hombre que, pese a las sombras del pasado y los prejuicios del presente, luchaba por hacer lo correcto, con honor y valentía. Y eso, para Nicolás, era lo que verdaderamente definía su identidad. A pesar de las miradas desconfiadas y las dudas injustas, Nicolás nunca dejó que el juicio de otros borrara la verdad de quién era realmente. Su vida era prueba viviente de que la fuerza no siempre se mide por la autoridad o el uniforme, sino por la resiliencia del espíritu y la integridad del corazón. Cada paso que dio desde aquel vestíbulo fue un acto de valentía silenciosa, una declaración de que, aunque el mundo a veces no vea más allá de las apariencias, la verdad y el valor siempre encuentran su camino. Nicolás sabía que su lucha no era solo por él, sino por todos aquellos que, como él, enfrentaban prejuicios y barreras invisibles. Su historia era un faro para quienes buscan justicia y respeto, recordándoles que la dignidad humana no depende de una placa, sino de la nobleza con que se enfrenta la vida. Al final, no importó cuánto tiempo tomó ni cuántos obstáculos tuvo que superar. Nicolás siguió adelante, con la frente en alto y el corazón firme, porque entendió que la verdadera victoria no es evitar la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y en ese baile, Nicolás encontró no solo su fuerza, sino su libertad.